Los árboles, testigos inmóviles al paso del tiempo, han habitado este planeta mucho antes que nosotros. Vieron el paso de generaciones y guardan en su memoria grandes secretos y misterios que se perdieron con el paso del tiempo. Nosotros no somos capaces de intuir el vínculo que la humanidad, o quizás una humanidad anterior, tenía con la naturaleza. Pero ellos, los árboles, lo saben. Su sabiduría y secretos se esconden bajo tierra, gracias a sus raíces que servirían como medios de comunicación, formando una gran red, un gran organismo. En un pasado remoto y prácticamente olvidado, se cree que existieron árboles enormes, gigantescos, que desaparecieron, o debo decir, los hicieron desaparecer, y cuya decadencia encierra un siniestro propósito. Hola y bienvenidos a Solo son historias. La doctora Susan Seymour, científico y profesor del Departamento de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Universidad de Columbia Británica, cree que los árboles poseen un tipo de inteligencia aún por descubrir, y es que la ciencia aún está dando pasos pequeños en esta cuestión. Viendo estas imágenes que se asemejan a los troncos cercenados y petrificados, podemos imaginar sus tamaños y dimensiones. Estos árboles, padres y guardianes, tenían todo el conocimiento y sabiduría ancestral del planeta, que a su vez se habrían transmitido a hombres y animales. El silicio, elemento del que estarían formados, es un gran conductor del sonido y de la electricidad. Por tanto, los árboles por sí mismos eran generadores de energía, capaces de intercambiar datos a través de sus raíces. Desde antaño, a los árboles siempre se les ha considerado los protectores de la vida, y su importancia incluso queda reflejada en la Biblia. Mientras reposaba en mi lecho tuve esta visión. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció, se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Aun las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo. De él se alimentaban todas las criaturas. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriben el árbol y córtenle las ramas, arránquenle las hojas y esparzan los frutos. Hagan que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero dejen enterrados el tronco y las raíces, sujétenlos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Dejen que se empape con el rocío del cielo, y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Dejen que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. El libro de Daniel narra el sueño del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él contempla un enorme árbol cuyas ramas servían como refugio para diversos seres, conquistando con su altura las nubes. Dios, en un ataque de ira, decide cortarlo porque no podía existir criatura tan grande que compitiera con él. Realmente me deja pensando, ¿en qué clase de Dios destruiría su propia creación? Cuando servía a un propósito noble, ¿o es que, como en tantas otras narraciones, este Dios no era más que un impostor? A pesar de su extinción, la historia de estos majestuosos seres perviven en leyendas y en tradiciones de pueblos ancestrales, pero que el tiempo ha ido diluyendo todo tipo de detalle y descripción acerca de sus características. Veamos la famosa Devil Tower, o la Torre del Diablo. Se encuentra al noreste del estado de Wyoming, en Estados Unidos. Se eleva de manera espectacular 386 metros por encima del terreno y su cumbre se encuentra a 1558 metros sobre el nivel del mar.
Es un claro ejemplo de uno de esos árboles gigantes que en algún momento de la historia fueron cortados. Personalmente, no me parece una montaña, sino el tocón de un árbol. Los lados de esta supuesta montaña se asemejan más a la corteza de un árbol que a una montaña. El paisaje alrededor ni siquiera invita a sospechar que fue un capricho de la naturaleza moldear tal objeto. Como dato curioso, los árboles sí pueden llegar a petrificarse bajo ciertas condiciones, por lo que no tengo certezas, pero tampoco dudas, de que la Torre del Diablo es el residuo de lo que en algún momento habría sido un majestuoso árbol. Revisemos este otro pasaje bíblico donde Dios se empeña por tratar de hacer desaparecer estos árboles de la faz de la tierra. Y al tratar de encontrar una explicación, comienzo a pensar que de esta forma nuestra conexión con la Madre Tierra se terminaría y ya no seríamos más seres conectados con la naturaleza. Y dice: Era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbraron al cielo. Sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas. Y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas. Porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Y todos los árboles de Edén, que estaban en el huerto de Dios, tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: ya que por ser encumbrado en altura, y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles. Y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje. Y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Podemos denominar a este tipo de árboles guardianes, grandes protectores que daban refugio al resto de seres que habitaban el planeta. Fue tal su tamaño y sobre todo su influencia que terminaron siendo cortados. Es entonces cuando la oscuridad cubrió la tierra, pero una oscuridad metafórica, que sería la ceguera de nuestras capacidades, que se nos fue arrebatadas, por ende quedamos ciegos. Tengo la seguridad que en el pasado la humanidad era capaz de comunicarse telepáticamente, al tener un vínculo especial con la naturaleza. Estos árboles habrían servido como medio de transmisión de muchas facultades que hoy dejamos de tener. Todos los seres que habitaron bajo su ramaje quedaron totalmente desprotegidos y posteriores generaciones fueron olvidando quiénes éramos en realidad. ¿Es el plan de Dios? Los árboles poseen una vibración energética más elevada que la de los humanos, por lo que nos ayudan a equilibrar la nuestra, desechando y renovando las energías de baja frecuencia que acumulamos por nuestra rutina. Sus grandes raíces actúan como antenas, por eso los bosques, los parques y áreas verdes ayudan a que nuestra vibración aumente de manera positiva, tanto física como psíquicamente. Es muy recomendable andar descalzos en los bosques o en los campos verdes y abrazar un árbol. Al hacerlo, podemos liberar tensión acumulada. Finalmente, un último pasaje de la Biblia. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Si analizamos el pasaje bíblico, el árbol del bien y del mal estaba justo en el centro del jardín. Dios no ubicaría ningún tipo de árbol en medio del Edén, sobresaliendo ante los demás, sirviendo como tentación, a no ser que fuera muy importante, a no ser que Dios no lo hubiese plantado allí y que ya hubiese estado desde un principio. ¿Por qué Adán y Eva fueron prohibidos de comer los frutos de ese árbol? Otro punto importante es el nombre. Lo denominan el árbol del bien y del mal, como si en él se encontrara ese conocimiento de discernir entre lo bueno y lo malo, los fundamentos éticos y morales del mundo. En otras palabras, ese árbol era una fuente de conocimiento. ¿Dios pretendía que viviéramos cegados e ignorantes a una verdadera realidad? Esto es intrigante. ¿Será por eso que Dios deseó cortar esos árboles? ¿Para cortar nuestra conexión con la verdadera fuente divina? ¿Con Gaia? ¿Con nuestro planeta? Así como se menciona en el sueño del rey Nabucodonosor, deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Por tanto, ese Dios no quería que coman del fruto del árbol del conocimiento, para no despertar su verdadera conciencia. Gracias por ver este nuevo episodio, y si te gustó, por favor dale like, comenta y comparte, para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Nos vemos en un próximo video, y recuerda que estas solo son historias.